Candelaria. Tengo pintadas de un verde, gemelo de las tuneras, la finca de mis amores, mis barcas candelarieras. Con ellas salgo a pescar cuando asoman las estrellas. Chojuán gobierna la mía, yo llevo la de mi suegra. Históricamente el municipio de Candelaria ha tenido una clara dicotomía socioeconómica. En los pueblos de medianía, los hombres se dedicaban fundamentalmente a la agricultura y el pastoreo, mientras que las mujeres ayudaban en esas labores y además en los ratos libres se dedicaban a la artesanía de tejido, cosían, bordaban, hilaban y tejían. Por el contrario, en la zona costera, en la cabecera municipal, los hombres se han volcado hacia la mar, como marineros o como pescadores, e incluso algunos de ellos trabajando en la fabricación de barcos. Mientras que las mujeres colaboraban con esa actividad vendiendo el pescado que traían sus maridos o sus familiares, y luego, en los ratos libres, muchas de ellas se dedicaban a la cerámica, a la alfarería. Esa es la actividad principal. Además, las mujeres, aparte de esas labores, tenían que atender la casa, cuidar a los hijos, por tanto tenían una actividad profesional, la actividad laboral mucho mayor que la de los hombres. En Candelaria, al igual que en todos los pueblos de las islas, al final hubo momentos de crisis económicas, de hambrunas incluso, por qué no decirlo, y realmente fue de esa necesidad el ingenio que hemos visto generación tras generación de diferentes maneras y esa comunión social, insisto, ¿no? Entonces, cada generación ha vivido la mar a su manera, pues desde las barcazas antiguas, las faludas, ¿no?, de nuestros bisabuelos, abuelos, etcétera, a los barcos que tenemos hoy, que estamos escuchando cómo se arregla uno, por ejemplo, ¿no?, y que tienen un nivel técnico bastante potente, ¿no? Entonces ha habido una evolución tremenda. Yo empecé con 8 años al chinchorro, a recoger sogas de las calas que jalábamos al chinchorro, a recoger sogas en huerta, que cada soga tendría 30 o 40 brazas, con 8 añitos, porque había que buscarla. Barcos pequeñitos se levantaban a las 6 o las 7 de la mañana, una pandorga, iban a las viejas. Es como el que echa un eso y si entra bien y si no, mala suerte. Cogían unos erizos, se los cachaban la pandorga, entonces la vieja, porque la vieja van erizos cachados. Y si cogía, a veces cogía 2 o 3 kilos, 4 o 5 kilos, y iban las mujeres a vender. Pues toda la vida nos hemos dedicado a esto porque mi padre era pescador, mi madre también, vendíamos en el muelle, antiguamente no había muelle. Cuando no se vendía aquí, pues teníamos que salir a Arafo, a Wimar, con la cesta a la cabeza, porque no es como ahora que hay con el coche llegamos hasta la puerta a todos lados, ¿no? Antes había que caminar por pueblos, llamando por puertas, y así vendíamos el pescado antiguamente. Con la cesta en la cabeza. Me acuerdo que con un paño hacían como un rosquete y después se ponían la cesta en la cabeza y no se les caía, iban caminando por todos lados con la cesta en la cabeza. Y digo, iban hasta Santa Úrsula y todos esos sitios caminando y volvían. Antes era más complicado que ahora. Las mujeres tenían que llegar cuando desembarcaban los barcos con esas redes llenas de pescado y tenían que ayudar a jalar por el chinchorro, a sacar ese pescado de las redes y luego irlo a vender. A venderlo inicialmente a pie, con cestas a la cabeza, cestas llenas de pescado, cubiertas de algas, cubiertas de musgo, para que se mantuviera fresco, e irlo a vender muchas veces descalzas, inicialmente descalzas, a veces después ya posteriormente con lonas, y los zapatos los daban a la entrada del pueblo, y a venderlos a los pueblos de la medianía, no solo en el casco de Candelaria, que era muy cómodo, sino iban a los pueblos de medianías, a todos esos pueblos, a esos barrios, pero además incluso fuera de aquí, iban a Arafo, iban a Wimar, por el norte incluso llegaban hasta La Esperanza caminando. Más adelante ya el recorrido se amplió y ya iban en camionetas o en pequeñas guaguitas, iban a Santa Cruz, a La Laguna, a otros pueblos del norte, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, el puerto y Los Realejos. Las dejaban en La Orotava y se recorrían todo el valle de La Orotava vendiendo pescado con las cestas a la cabeza. Pero no solo iban cargadas con las cestas a la cabeza a venderlo, sino a la vuelta. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas intercambiaban ese pescado por productos agrícolas o ganaderos, es decir, les daban papas, les daban uvas,
les daban higos, almendras, gofio y algunas veces carne salada de cochino, o le daban algunos otros productos que tenían que traer luego a Candelaria. Es decir, iban cargadas para arriba y cargadas para abajo. Es decir, aunque como decían muchas de ellas, para casa nada pesa, para casa nada pesa. O sea, a la vuelta pues venían cargadas, pero venían contentas porque ya traían algo para darle de comer a su familia, ¿no? Si había, podíamos llevar hasta 15 o 20 kilos a la cabeza. Entonces, puerta por puerta, quien quería y así. Luego venían pavos cargadas porque cambiaban pescado por papa, por verdura, por lo que había en esa época. Era una actividad muy dura. O sea, la actividad de las mujeres ha sido una actividad poco reconocida, muy ingrata, de una enorme dureza que hay que situar en aquella época, la época de sobrevivir. Era gente que buscaba sobre todo sobrevivir a la miseria, a las dificultades económicas que existieron. Desde la óptica actual cuesta entender esa actividad de las mujeres, porque además no solo era la actividad de la venta de pesca, cuando llegaban a la casa, atendían los hijos, muchas de ellas tenían animales al lado de la casa, gallinas, conejos, alguna cabra, que también tenían que atender, e incluso cuando ya se prolongaban los periodos temporales menos alargados y los maridos no podían ir a pescar, porque siempre ellas estaban, tanto ellas como ellos, pendientes del clima, si era favorable o no para la pesca, sino cuando no podían, tenían que colaborar económicamente en la casa, trabajando como jornaleras en las fincas de los alrededores, las fincas costeras de Candelaria, sobre todo fincas de tomate, o en los salones de empaquetado, empaquetando esos productos agrícolas para enviarlos al exterior. Por tanto, no paraban de trabajar, ya sea en una actividad o en otra. Y por supuesto, todos los ratitos libres que tenían, entre una cosa y otra, iban a mariscar, a coger lapas, a coger burgados, incluso llevaban algunas trampitas para coger sus morenas y sus pulpos. Es decir, estaban prácticamente las 24 horas, menos un ratito durmiendo, las 24 horas trabajando. Con respecto a la pesca, casi todos los demás vecinos participaban en esa actividad, la actividad principal de los habitantes, que combinaban con el cabotaje. El cabotaje que permitía que los productos que se obtenían aquí en Candelaria, la pesca o la alfarería elaborada por las mujeres, que tuvo un gran predicamento e importancia no solo insular y regional, sino incluso internacional, porque se exportaba a América, pues esos productos se exportaban en barco desde aquí hacia Santa Cruz. Y además, no solo eso, sino todos los productos agrícolas del valle. Candelaria era el puerto principal de este valle, tanto de Güímar como de Arafo y de los Altos de Candelaria. Esos productos agrícolas se llevaban a Santa Cruz como mínimo 2 veces en semana. Eso permitió que el pueblo pues, pudiera sobrevivir o vivir con cierta dignidad, dedicado a eso, al mundo del mar o a ese cabotaje. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se construyó la carretera general del sur, ya dejaron de transportarse esos productos por el mar y se llevaban en carretas hacia Santa Cruz, lo que hizo que decayera mucho la economía de Candelaria, dedicada exclusivamente a partir de entonces a la pesca, y el cabotaje prácticamente desapareció. Y eso hizo que se empobreciera bastante la vida en Candelaria. El entresijo social fundamental tuvo que ver con la mar, y la mar fue la que incluso nos salvó la vida a las distintas familias. Unas familias tenían más suerte o unas condiciones diferentes que las otras, pero al final hubo una cosa que para mí fue súper relevante, que fue que hubo una necesidad, sí o sí, de hablar el mismo idioma para poder subsistir frente a las problemáticas que surgían con la mar, con los propios barcos. Cuando, por ejemplo, se hundía un barco o cuando pasaba alguna desgracia, pues las familias tenían que estar ahí unidas para un poco subsistir, sobrevivir, como comenté antes. Y creo que eso crea redes, nunca mejor dicho el término, unas redes intrincadas en esta comunidad que para mí son un poco la identidad del pueblo. En Candelaria casi toda la familia vivíamos de la pesca. Yo pienso que aquí poca gente, ahora las generaciones nuevas sí, y menos mal. Pero antiguamente la generación era ser pescadores, era lo que había aquí. Ir a los tomateros y esas cosas. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, la cosa ha ido mejor. Tenía que ir a remo porque antes no había motores, todo era a remo. O sea, había los barcos grandes que donde iba la red, y tenía 3 remos más la padilla que va de proa con 2 hombres. Los demás iban 3, los otros 3 remos. Y había que ir con viento, mareada y como fuera, porque
se pasó en ese tiempo muy mal, porque los que nacieron en el 38 como yo, en el 39 se acabó la guerra y no había que comer, nada. Y había días que iba al Chinchorro y se venía sin nada, porque eso era a la suerte. Si habían mantenido pescado, que eran unos 3 barcos chicos pequeños con unos mirafondos, que se iban mirando para el fondo a la mar. Si había pescado, calaba. Y a veces calaba y dejaba el pescado dentro, sí, pero se echaba afuera a veces. Entonces tenía que regresar otra vez sin nada. Y a veces íbamos y partíamos un arenque, media boga y así. Porque no era... Y mayormente no había otras cosas sino el chinchorro. Los pescadores tenían que embarcar en barcos, algunos de ellos pequeños, en barcos de remo, en barcos a veces de mayor tamaño. Pescaban no solo por la zona costera de Candelaria, sino también iban incluso a otras islas a pescar. Algunos incluso se trasladaban a la costa africana. Y en esa actividad pues dependían del clima. Si el tiempo era favorable salían a pescar, si el tiempo no era favorable tenían que quedarse en casa y por tanto pasar días sin desarrollar esa actividad. Por tanto la situación económica a veces se hacía crítica si se prolongaban los temporales costeros. La pesca fue siempre aquí un gran recurso, porque además también tenían que construirse los barcos, mantenerse, y por tanto existía también un colectivo relacionado con el mundo de los barcos de madera, que eran por supuesto de madera, que eran los carpinteros de Ribera. Y tuvieron una gran importancia porque aquí se fabricaron muchos botes y barcos incluso de mayor porte, no solo los barcos de pesca, sino barcos de cabotaje también. Por la existencia de esta cantidad de barcos y de pescadores en Candelaria hizo que en el año 1935 se crease un pósito marítimo en Candelaria. Y ese pósito marítimo pues, aglutinaba a los 40 barcos que habían por entonces en Candelaria, en los que trabajaban unos 100 hombres trabajaban en esos barcos. Y incluso tenía ese pósito marítimo una escuela en la que asistían los pescadores, hijos de pescadores, que no sabían leer y escribir, y era mantenida por el Instituto Social de la Marina. Esa fue la primera gran actividad de organización relacionada con la pesca en Candelaria. La segunda fue la creación de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de Candelaria en el año 1978, que era una cofradía que tenía su ámbito de actuación comarcal. Iba desde el municipio del Rosario hasta el de Fania incluido. Y tenía 2 sedes, tenía una sede aquí y otra en el Portito de Güímar. La sede del Portito desapareció, allí se mantiene un embarcadero y una rampa de varado, y se quedó la sede principal de esa cofradía en Candelaria. También aquí se estableció la Cruz Roja del Mar en el año 1983, que ha tenido pues también tiene una jurisdicción comarcal, ¿no? Una jurisdicción para proteger toda la costa de esta comarca. Las sardinas son muy suyas y van formando una pella. Solo si huelen toninas se desparraman y riegan. Desde que tengo razón, son las sardinas mis perlas, mis relámpagos del gozo, mis hierbas de curandera, mis higos chumbos del mar, mis cheques de Venezuela. Llegábamos a perder el tamaño completito. Pues enroscábamos, echábamos las cuerdas y el motor, porque había motor, le dábamos al motor para hacer enroscar, reventaba las cuerdas y bueno, nos vamos por el otro cabecero, por lo mismo. Y eso mayormente cuando había mucha marea. Ahora cuando estaba que no había marea no, pero cuando había mucha marea casi siempre enroscaba. Se perdía mucho. Y del pescado, yo llegué ahí con mi madre a Barranco Hondo caminando a las 11 y a las 11:30,
caminando con la cesta de mi madre en la cabeza para vender el pescado. Estaba muy duro, porque yo lo viví desde niña en mi casa, que había días que, bueno, prácticamente para comer lo justito. Hambre no pasé, pero tampoco había, como hoy en día que abres la nevera y puedes sacar. Antes no. Antes si te quería hacer un bocadillo, te lo hacías de aceite y azúcar y andando. No como ahora que le dice, ¿quiere un bocadillo? Sí, ¿qué hay? No, antes en mi época no era eso. Candelaria siempre ha mirado al mar de una forma o de otra y además creo que hay un sentimiento compartido y se ve en, por ejemplo, los homenajes a Melita, a la Virgen del Carmen, las fiestas, todas las que tengan que ver con la mar, siempre están a tope de candelarieros, que es cuando nos reencontramos, porque esa es otra cosa a comentar. El pueblo ya evidentemente no es tan pueblo, todo el mundo ha querido venir a vivir aquí y hay una parte que sigue siendo esencia, que menos mal no se ha perdido, pero sí es verdad que nos encanta reencontrarnos a los que somos de aquí de toda la vida, pues en la plaza, en las fiestas, en los tapeos, en lo que se haga, pero sobre todo que si tiene que ver con la mar, está todo el mundo. Eso es como una cita ineludible, ¿no? Y sí, todos tenemos esa relación con la mar y además como una especie de, yo creo que sentimos una especie de deuda, de agradecimiento constante y como si fuese nuestra segunda madre que nos acunó, que nos arrulló en la orilla y que nosotros muchas veces aprendíamos antes a nadar que a caminar. En mi familia pasó mucho. Y luego incluso algunos negocios que no eran la pesca, pero sí todos tenían su boyita para que el niño estuviese en el muelle mientras el padre estaba sacando. Y entonces todo giraba alrededor de la mar aquí al lado. A mitad del siglo XX, según decía el alcalde Andrés Tejera Reyes en 1957, habían 100 barcos trabajando todavía en Candelaria, 100 barcos, de los cuales 4 eran grandes traineras que tenían las redes de fondo que traían gran cantidad de pescado a la costa. Esas redes, cuando llegaban a la orilla, eran jaladas por la gente, es decir, tanto las traíñas como los chinchorros, los venían a jalar los propios pescadores. Venía gente que bajaba de las medianías profeso para luego recibir una soldada, que era una pequeña cantidad de pescado para llevar a su casa, y las mujeres y familiares de esos pescadores que también venían a tirar de las redes. Y luego ya una vez que esas redes llegaban a la orilla, se repartía el pescado en cubos y ya las mujeres se encargaban de irlo a vender. Y cada uno pues se llevaba con su soldada para su casa. Es decir, 4 traineras llegaron a ver de gran tamaño en Candelaria con esas redes. Antes los barcos llegaban y no era como ahora que se quedan aquí en el agua, se varaban con un winche por la orilla, se varaban todos los barcos, se sacaban y después se volvían a echar por la noche de madrugada. Costaba más, ahora ya se dejan en el agua, pero antes no. Y no estaba el muelle aquí que llegaba la marea allá arriba y era más complicado. Y habían trineras y todo, que eran barcos grandes, antes había más cosas que ahora. Ya todo se ha ido perdiendo un poco. Sí, antes no había muelle y los barcos no se quedaban en el agua como ahora. Antes había que sacar el barco, dándole al winche ahí, haciendo fuerza para sacar el barco fuera. Se sacaba todos los días el barco fuera, no como ahora que hay muelle y los barcos ya se quedan en el agua. Antes había que sacarlo, que como decíamos, vararlo. Antes había que vararlo todos los días. El barco se sacaba todos los días del agua. En la historia de los pescadores de Candelaria hay que recordar algunos nombres, hay pescadores legendarios casi, conocidos mucho más por los apodos que por su nombre. El Florido, el Precioso, Dios, el Cape, el Conejera, Rabina, que bueno, han formado parte de la historia de Candelaria en la actualidad. Algunos de ellos han tenido distinciones municipales, por ejemplo, Juan el Cape tiene una calle en el barrio de Santana por su actividad, sobre todo relacionada con el mar, con la pesca.
de la que fue cofrade mayor. Antonio el Conejera tiene una plazoleta en Punta Larga. Juan Rabina ha tenido varios homenajes y exposiciones en el Centro Pesquero de Candelaria. Por tanto, el mundo de los pescadores ha sido reconocido. Mi marido se dedica al camarón. Es lo que coge camarón, algún pescado así que entra, morena, congrio, pescado bueno que entra a las nazas, pero más en camarón. Aunque no se está cogiendo mucho ahora, pero es lo que se dedica. Si el tiempo está malo, pues tampoco sale. Si está muy malo, porque él es de los que suele salir cuando está un poquito malo, pero si está muy, muy malo no sale. Se levanta todos los días a las 2 y algo, supongo que hace café en casa, claro. Baja, se va a pescar, llega aquí, si un día bueno, 9, 9 y media, a veces las 10, las 11, a veces hasta las 12. Después llega, se va a la finca a los animales, después para casa. Se ducha, come, descansa un rato, ve la tele o la tele lo ve a él y la vida de él, lo que hay. El mío, pues parecido, vengo aquí, me pongo a hacer las nazas mientras él no está, vendo y después para casa a seguir trabajando en casa. Hombre, ojalá me hubiera dedicado hace 20 años a esto. Yo tengo calidad de vida, es lo que me gusta. No tengo nadie que me gobierne, me lo trabajo, pues te lo digo, a boca llena. Pero volvería. Ojalá, desde chiquito no porque, ¿sabes? Porque no vengo de ahí, pero ojalá me hubiera dedicado 10 años antes a esto, la verdad. Un trabajo bonito, niño. Haces tus artes, tus amaños, tus nazas, tus trasmayos, tus redes, ¿sabes? Tus cosas y con eso, ¿sabes? ¿Y no vienes de familia? No, para nada, para nada. Pero soy el primero, ¿sabes? Para todo, para lo que sea. Me gusta a mí la madre. La gente desconoce, pero vamos, totalmente. Pues si no, no fuera así, ¿sabes? Un kilo de pescado, sí, cuando coges mucho puedes decir, coño, a lo mejor hasta así pues le quitas 1 euro, pero la mar es complicada. La mar es complicada y cuando a veces está la mar mala y vienes con 10 kilos y dices tú, que lo vendes al mismo precio, pero ¿a cómo vendería yo ese pescado, niño? Porque a veces lo pasas mal, A veces lo pasas mal. No es nada fácil, te tiene que gustar mucho porque si no, no sé, no, como que no. Bueno, mi marido llega de pescar, yo saco la pesca, paso la primera venta, por supuesto, porque si no, no puedo ir a vender. Me voy a los puestitos azules que están ahí al lado de la carretera y ahí vendo, reparto a algunos bares que tengo que les llevo y lo demás lo vendo todo ahí. Hay días que se pesca más cantidad, otras se pesca menos. Hay, por ejemplo, entre semanas cuesta más venderlo, en fin de semana se vende súper rápido, depende. La pesca es media complicada. Es un negocio que no es, tú dices en una tienda, por ejemplo, pones y si no vendes hoy, vendes mañana. La pesca tienes que venderlo en el día, si no ya para mañana no te vale. A veces tienes pérdidas que tienes que sacar de los guardados, otras veces sí lo ganas, depende de lo que se pesque y cómo te vaya el día. Porque pues hay también muchos gastos. Tienes que pagar la seguridad social, el gasoil, la carnada, todo, arreglar el barco, muchas cosas. No es solo ir a pescar y ya está. No, yo a la gente joven le diría que estudien y saquen una carrera que les valga la pena porque la pesca sí es bonito, pero es muy trabajosa y no siempre se gana. Hay muchas veces que se pierde. Aunque hoy en día, aunque saques una carrera tampoco tienes suerte, pero bueno, teniendo carrera por lo menos tienes más suerte de encontrar algo. Estoy vistiendo una nasa de pescado. La teníamos ya en el agua, ya estaba con la tela ya polvo, ya tenía ya falta de traer para tierra, se trae así, se limpia y se vuelven a vestir para el agua. Aquí no hace nada. Estas las tenemos para las viejas, los gallos, pescado de la orilla de 18 metros así. Pues tenemos una de tela más grande que para pescado blanco, pescado más grande. Normalmente la dejamos 10 días, según. Si le eches filete fresco, pues la dejas 1 semana. Es según las que tengas y si al igual elevas una y ya con una hiciste la pesca y ya está suficiente con eso, pues no te hace falta más elevar. La dejas ahí, al igual se pega hasta 1 mes. Pero normalmente 1 mes para abajo. Mucho para arriba no. Yo empecé pues en agosto del 2011 porque me dedicaba a la construcción y se me acabó el trabajo y por ahí saqué los títulos y demás. Y estuve pescando un par de meses con un señor aquí que ya está jubilado y me enseñó tal, digo pues la solución es, tenía un barquito, una lancha de recreo, vender la lancha y comprar un barco de pesca y dedicarme a la pesca porque tiene una mujer, 2 hijos, una casa, ¿sabes? No es fácil. Y ahí vamos. Yo me levanto pues a las 4 de la mañana, venimos, preparamos todo y salimos según el tiempo. Si está bueno vamos para el sur, porque para el sur hay más vida en la mar, ¿sabes? Diferente. Y vamos a lo que va, a las nazas, al camarón, al trasmayo, según la época vamos a una pesca u otra, ¿sabes? Según la temporada de lo que haya, pues.
Muchas veces salimos y tenemos que dar vuelta, porque se nos mete tiempo, un barquito de 7 metros, y, ¿sabes? Y no puede, y nos vamos. Las mareas, en verano es criminal, porque las mareas son, ¿sabes? Las corrientes, vas y las boyas están debajo del agua, no las ves, estás 2 horas esperando y no salen, y te tienes que marchar. Y a veces vas y coges 7, 8 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Con eso muchas veces no pagas. Lo que pasa, como te dije antes, la constancia, todos los días un poquito, ¿sabes? A fin de mes pues haces un sueldo, pagas, comes, vives y poco más, porque la verdad que no te da para mucho más. Pero bueno, vamos escapando, ¿sabes? Más o menos vive. Yo no vivo mal, yo, concretamente. Me lo trabajo, las cosas como son, ¿sabes? Y mi hijo. Pero no es fácil, no puedes hoy hacer una pesca y mañana no ir, ¿sabes? Porque hoy lo ganaste bien, eso no. Antes se hacía mucho eso, pero hoy en día eso no se puede hacer, porque si no, cuando vengan los meses... Yo tenía un amigo que decía, con lo que vas a ganar en diciembre no vas a comprar los Reyes. Y yo me reía. Y es verdad, niño, es una verdad como un templo. En diciembre, si no tienes el dinero juntado, con lo que ganas en diciembre no compras Reyes, ¿sabes? Parece broma, pero es así. En un pueblo volcado en el mar como es Candelaria, lo normal es que su patrona, la patrona de los pescadores, sea la Virgen del Carmen. Y en honor a ella se celebran en el mes de julio unas fiestas importantes en las que los propios pescadores, en forma de cofradía, traen en procesión a la Virgen desde la iglesia de Santa Ana y la vuelven a llevar arriba a la iglesia en el mismo día que la traen. Durante su estancia en el refugio pesquero se conserva la Virgen en la cueva del Talán. Esa cueva era el lugar donde se depositaba la Virgen durante las horas que estaba aquí en el día que se traía, y luego se rehabilitó esa cueva, se arregló, se le puso un cierre y se colocó una pequeña imagen de la Virgen, también de la misma vocación de la Virgen del Carmen, que está todo el año. Que es caro cuando van un restaurante, eso no es culpa del pescador, ¿sabes? El pescador se le deja el precio tanto al del bar o al de la calle, el mismo precio. Si viene a buscarlo aquí a tal. Oh, pero que piensen también del trabajo que eso lleva. No solo el trabajo que lleva, los gastos que tienen los pescadores para salir, la red que a veces se les pierde porque se queda, como decimos nosotros aquí, enroscada. Ellos cuando enroscaban, llegaban a lo mejor hasta las 5 de la tarde, toda la noche y todo el día, hasta que no podían soltar la red. O sea, que no piense que el pescado es caro, porque eso lleva mucho trabajo, pero mucho. Aunque el que no lo sabe, no sabe valorar lo que eso lleva, pero es muy duro. El trabajo de la pesca es muy duro. Claro que deberían comprar más todo el mundo, porque el pescado de aquí ya está acabante de coger, eso no tiene comparación con nada, la verdad, con nada. Pero, como yo digo siempre, cuando un pescado fresco que te lo va a comer, digo, eso no se lo come ni el rey, ¿sabes? Porque no, la manera de hablar, ¿sabes? Porque está acá. Más fresco tienes tú que ir a cogerlo. La mujer y la mar es un tema que para mí es fundamental, pero luego había una figura que es tremenda, que es la de las llamadoras, que yo creo que esa figura se merece un estudio profundo y completo. Las llamadoras, cuando llegaban los barcos y llegaban entonces los maridos y llegaba el pescado, eran las que gritaban a pulmón: ya están aquí los barcos, ya están aquí nuestros maridos, y era como, digamos, la celebración del alba. Y creo que es un personaje fundamental que no deberíamos olvidar nunca en la historia. Luego también hubo casos como el de mi madre, que iba muchas veces a ayudar a mi padre a pescar por la noche. Mi padre muchas veces de lo que se encargaba era de los atunes. Y la verdad que muchas mujeres se aventuraron en ir a ayudar de vez en cuando, algunas de vez en cuando, otras más. Pero me imagino la situación,
ahora me la imagino porque claro, ya hace años, pero realmente algo recuerdo de chica, que es complicado mantener ese estilo de vida también a nivel de vivir un poco todo el día sola porque él está durmiendo para por la noche, entonces tampoco debe ser sencillo. Y creo que lo positivo de todo esto es ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre géneros y que los dos eran como una relación sana para que aquello fuese fructífero, ¿no? El pescadito de Candelaria. Está todo el tiempo pendiente a que llegue, si ya pasa mucho, es muy tarde, lo llamas por teléfono porque te pone nerviosa y hasta que no llega. Pero es eso, que o está enrocado, pero como va solo, pues te pone más nervioso. Esta noche no será, ni agenciaré mi molienda, ni podré pegar un ojo, ni dar fondo a la tristeza, que yo me la paso en blanco cuando se pone tan negra. Si siguen así las cosas, la Virgen me favorezca, que si todo viene a pelo, soplando el viento a derechas, me basto solo y me sobro con mis brazos y mis piernas. Cuando ya dejé de ir a vender pescado, pues ya me dediqué a trabajar, a la casa y a los hijos, a todo un poco. En la madrugada, el no dormir, el no descansar, porque cuando yo trabajaba, cuando ya yo no iba a vender, él llegaba a casa y tenía también que atender a los niños, a darles de comer. O sea, que venía y no es que llegara a casa y se acostara, no, él también tenía parte que hacer para yo poder trabajar, porque la mar siempre no daba, porque ahora hasta el muelle puede salir más, pero antes no había muelle y cuando había viento no se podía salir a pescar. Entonces uno tenía que colaborar y también ayudar y trabajar. Hay muchas mujeres pescadoras. Tengo una hija que es pescadora y ahora no está yendo porque tiene los niños pequeños, pero antes cuando al principio que tenía el barco iba ella sola a pescar. Y ella calaba la nasa, ella las elevaba, ella lo hacía todo, ella sola. Yo, por ejemplo, estoy ahí vendiendo, si me veo muy apurado, mi marido se pone y me ayuda, se pone a vender, o si tiene que limpiar pescado, lo limpia. Antes sí, antes era todo, el hombre llegaba, terminaba en el barco, limpiaba y se iba, la mujer es la que se encargaba de todo. Ahora es cuando está la mujer más que ya la ayudan, pero antes los hombres no ayudaban mucho. Siempre fueron muy machistas que decían, no, eso es cosa de la mujer. Hoy en día no, ya hoy en día se comparte todo. Y en la pesca era exactamente igual. Yo creo que ahora se reconoce mucho más que antes. No me voy a aventurar a decir que antes no se reconocía porque, primero, que yo no estaba, no estoy como para juzgar eso, pero sí es verdad que creo que ahora en general se reconoce más la labor de la mujer, objetivamente se ve, ¿no? Se reconoce en general más porque además me encanta recordar que no siempre la venta era tan, entre comillas, próxima ahí, que tenías sino que a veces te tenías que ir en una guagua y llevar el pescado a los distintos pueblos y ya volvías tardísimo a casa con las labores de la casa, que no es que tuviesen tampoco. Entonces yo creo que realmente a nivel de trabajo continuado y duro, era duro para los dos. Y creo que ahora sí se está empezando a reconocer mucho más la labor de la mujer en general y esta también, pero supongo que en la época, bueno, pues habría de todo, gente que la reconocería más y gente que, bueno, lo daba un poco por hecho.